Hola a todos, a todas, bienvenidos a esta sesión. Como ya anunciamos, el tema de hoy está relacionado con la culpa y el perdón. Dos palabras tan sensibles, más aún para los creyentes en estas fechas de Semana Santa. Bueno, comentarles que esta es, bueno, ya perdí la cuenta, quizás la quinta o sexta transmisión que estamos haciendo durante este periodo de aislamiento y esperamos realmente que esto sea una contribución para ustedes, para todo el público en general, como comentábamos, sea de enriquecimiento, sea de autodescubrimiento. Mirar este aislamiento social como una oportunidad de desarrollo personal. Si bien hay muchas cosas que atender seguramente en el día a día, más aún cuando estás con los hijos, con la familia, los hijos no esperan, tienen necesidades. Eh, hay más momentos ahora de estar solos, de tener calma, y esperamos que estos momentos los podamos aprovechar de manera significativa, ¿no? Que esto implique para ti un conocerte más, un descubrirte más y un mejorar continuo como persona. Les traslado el saludo de todo el equipo de Trascender Centro Psicológico. Nosotros o nosotras, porque somos mujeres en su totalidad actualmente, estamos siempre coordinando qué más podemos hacer en este tiempo para no perder el contacto con ustedes y desde nuestra experiencia, desde lo que nos hemos ido capacitando, poder transmitirles calma, tranquilidad, ideas de qué hacer y cómo afrontar este periodo único en nuestras vidas, como es el aislamiento social. Bien, recordarles también que tenemos dos páginas. La página del centro, que ya es bastante conocida, tenemos actualmente 5.000 contactos en esta página, Trascender Centro Psicológico. No olviden darle like, compartirlo. Procuramos tenerla actualizada con publicaciones que sean de su interés. Y asimismo la nueva página Psicología Online para Trascender, que es una página que hemos abierto para que tú puedas escribir libremente alguna consulta, alguna duda que tengas respecto a tus emociones, a tus relaciones, a los pensamientos que puedas estar teniendo actualmente, y nosotras, el equipo de psicólogas, directamente te vamos a responder. Estas son consultas gratuitas que estamos ofreciendo a cualquier persona en general. Bien, entonces se van sumando cada vez más personas esta noche. Bienvenidas, Marisol, Ainis, Mayra. Esta vez puse mi celular en horizontal. Lo que sí se me hace raro es que si me miro de frente a la cámara, ustedes ven como que estoy mirando a otro lado. Entonces tengo que mirar al botón donde efectivamente está el lente y yo siento que no los estoy mirando, pero cuando miro al botón del lente ya ustedes tienen la sensación de que los observo. La mirada en realidad es muy importante, la mirada es parte de la comunicación. Cuando las personas se miran, establecen una conexión y eso es lo que espero lograr esta noche con todos ustedes, establecer esta conexión. Y bueno, para los que se perdieron esta transmisión porque, en fin, hay quizás otras actividades que nos demandan tiempo, está el video ahí al alcance, pueden revisar los otros videos que también se han ido realizando, tanto en mi perfil como en la página de Trascender Centro Psicológico. Vamos saludando entonces. Marisol, hola, buenas noches, dice, justo necesitaba ese tema, gracias. Sí, mira, el tema de la culpa y el perdón, particularmente el tema del perdón era un tema que a mí me interesaba mucho desde la época que estuve trabajando en Miguel Pro, porque los jesuitas tienen un programa que se llama Espere, que son las escuelas del perdón y la reconciliación. Y yo me enamoré mucho de ese programa. No tuve la oportunidad de participar muy activamente, me hubiera gustado capacitarme más, pero bueno, estuve tratando de leer. Invitamos a una de las acompañantes a que trabaje en el colegio con algún grupo de personas, de padres de familia, y eso estoy hablando pues hace
8 años, 10 años más o menos. Así es que es un tema que me parece súper importante y necesario para todos, ¿ya? Si bien veo también que se están conectando estudiantes, algunos colegas, el enfoque que estoy dando a estas transmisiones, si notarán, no es tanto como capacitación, ¿no? Porque para eso tenemos otro espacio, sino es más para llegar a todos, porque creo que todos, seamos psicólogos o no, necesitamos revisar cómo están nuestras emociones para poder regularlas, para poder adaptarlas y para que no nos generen un malestar significativo y por lo tanto no limiten el logro de nuestros objetivos, de nuestras relaciones interpersonales y en las diversas áreas que tenemos en nuestro desarrollo. Bien, ya tenemos 40 personas conectadas, lo cual es muy genial. Y vamos a empezar con el tema. Igualmente yo al inicio desarrollo algunos puntos para tener una conceptualización, ¿no? Tener algunas ideas más claras y luego terminamos con algunos ejercicios o recomendaciones de qué hacer. Sin embargo, cuando ya vamos en la parte conceptual, te vas a dar cuenta que el solo hecho de entender ya te ayuda muchas veces a hacer el cambio, ¿no? Empiezas a ver las cosas o en este caso tus emociones de otra manera. Y si logramos eso, pues súper genial. Acá Nicanor, interesante, menciona. Buenas noches entonces a todos los que se están conectando. Desiree, Yulisa, Indira, buenas noches. Andrea, Cintia. Indira me indica que ya compartió a todos sus grupos. Genial, muchas gracias. La idea es que la psicología sea para todos, en realidad, ¿no? Y claro, de hecho que cuando ya trabajamos en la consulta individual podemos ahondar muchos aspectos. El hecho de comprender estos conceptos en psicología nos ayuda a desarrollarnos o a fortalecer muchas áreas como persona. Así es que súper. Bien, María Prieto, buenas noches, bendiciones, comenta. Nichita, hola, ¿qué tal? Ana Luz, bienvenida. Cecilia, Johnny, Karina, Hilaria. Menciona la culpa y el perdón, súper bien. Julie, sí, Indira menciona gracias, muchas gracias y ayuda mucho. Qué bueno, qué bueno. Creo que todos los psicólogos cuando sentimos de que hemos llegado a alguien y hemos contribuido en su desarrollo, pues wow, es como ganar el Oscar. Julie, bienvenida. Daniela, Maribel, Anabel, Úrsula, Vanessa, Lisbeth, buenas noches, excelente tema, también menciona a Anabel y así. Ok, bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre la culpa. Hay que reconocer que la culpa es una emoción, ¿ya? La clasificamos desde la TREC, desde lo que es la terapia racional, emotiva, conductual. Clasificamos a la culpa como una emoción no saludable. Y en contrapartida, lo que mencionamos es que es más saludable el arrepentimiento que la culpa, ¿no? Y vamos a ir explicando por qué. La culpa se centra en eventos del pasado, ¿no? En cosas que hice hace tiempo o acabo de hacer, ¿no? Y sobre ello me genera esta expresión de ¿y si yo hubiera hecho esto? O si yo no hubiera hecho tal cosa, de pronto la situación hubiera cambiado. Entonces yo asumo una responsabilidad que cuando ya hablamos de que la emoción que se genera es culpa, de pronto estoy asumiendo más responsabilidad o estoy teniendo expresiones muy duras hacia mi persona y eso me va a generar una emoción intensa, desagradable y que finalmente no me va a ayudar a enfrentar de manera adecuada aquello que haya sucedido, ¿no? Entonces, en ese sentido afirmamos que la culpa no es buena, no es sana, ¿ya? Lo ideal o lo esperable, si es que yo estoy sintiendo culpa, la idea es que con el trabajo terapéutico, con las orientaciones que les podamos dar, nosotros cambiemos la culpa por arrepentimiento, porque el arrepentimiento me va a generar acciones, ¿no? más adecuadas, más adaptativas. En cambio, la culpa me va a generar respuestas que no son muy favorables y que pueden empeorar más bien la situación. Entonces, las personas
algunas personas suelen sentir la culpa con más facilidad que otras también. Y eso es porque su sistema de creencias puede tener algunas exigencias como yo debería comportarme de esta manera o yo no debería haber reaccionado de tal forma. Es como que tenemos un cuadro o un esquema de moralidad, ¿no? Muy estricto y yo no puedo fallar y no puedo alejarme de ese comportamiento ideal. Entonces, cuando más exigente soy con la forma como yo debería comportarme, estoy en más riesgo de sentirme culpable. Y al sentir esta culpa, voy a caer en una condena personal, en una evaluación global, de afirmar que soy una mala persona, que soy un ser despreciable, ¿no? U otros calificativos que minimizan mi persona y atentan contra mi amor propio o lo que mencionamos, esa autoaceptación incondicional que es importante para tener una vida saludable. Entonces no es favorable la culpa porque nos lleva a vernos como una persona que ha fallado de tal manera que no merece ser feliz o que no merece experimentar sensaciones agradables y puedo empezar a autocastigarme por esta emoción de culpa o sentimiento de culpabilidad. Por eso mencionamos que no es sana la culpa, ¿no? Porque me pongo muy exigente conmigo misma, empiezo a tener calificativos de desprecio hacia mi persona y por ende me alejo de la posibilidad de disfrutar, de recuperarme, de seguir, de continuar con mi vida normal, ¿no? De superar, digamos, la falta cometida, lo cual me puede llevar luego a la depresión. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, también es importante diferenciar que una cosa es decir soy culpable y otra cosa es decir me siento culpable. Parece un juego de palabras, pero en la primera expresión, soy culpable, estoy afirmando que todo mi ser, completamente yo, nadie en su totalidad, es una persona que se ha equivocado, es una persona errada, fallada. Cuando yo digo o afirmo que soy culpable. En cambio, cuando yo expreso me siento culpable, estoy hablando de un aspecto de mi persona, en este caso de una emoción. Por ende, eso es mucho más trabajable, eso se puede mejorar. Entonces, tomemos conciencia de cuando cometemos un error, qué tipo de expresión tenemos, ¿no? Para no caer precisamente en esto de hacer una generalización de mi persona y una autovaloración negativa de acuerdo a la acción o al error que pude haber cometido. Entonces, cuando yo me siento culpable, cuando la persona se siente culpable, puede caer en algunas conductas que mencionamos no son muy favorables, ¿ya? Que pueden limitar mis interacciones con los demás o puedo terminar sintiéndome tan mal que me aíslo, me alejo y no avanzo en mi crecimiento personal. Una de las características de las personas que se sienten culpables son las disculpas excesivas, ¿no? Pero por favor, perdóname, de verdad que no lo quise hacer. Incluso algunos empiezan a suplicar o a arrodillarse o a insistir, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja, quizás una de las partes cometió un acto de infidelidad y entonces, una vez descubierta la infidelidad, se siente arrepentido, pero más que arrepentido, culpable o culposo, cuando insiste en que la otra parte lo perdone, ¿no? Y como que lo tiene que perdonar ya porque no puede tolerar esto que está sintiendo. Y de pronto la pareja no quiere o necesita un tiempo, ¿no? Para procesar lo que ha sucedido, para vivir su propio perdón. Y entonces no quiere hablar con quien cometió la conducta de infidelidad. Y esta persona insiste tanto que empieza a complicar mucho más la situación. Otra conducta también cuando uno se siente culpable puede ser la falta de asertividad, ¿no? Bueno, cometí esta falta y más bien me alejo, ¿no? Me quedo callado, no digo nada, estoy en silencio, ¿no? Me alejo de la persona a la que considero el lastimado y puedo empezar a tener algunas conductas que pueden implicar esta evitación, como empiezo a trabajar más, ¿no? Porque no quiero pensar en lo que pasó, o empiezo a consumir más, ¿no? Como que a comer más o a salir y empiezo a tomar más para alejarme de esta sensación de culpa que no estoy sabiendo manejar adecuadamente.
Entonces, este alejarme muchas veces es un escape a la rumiación de pensamientos culposos, ¿no? A este estar constantemente pensando en lo que sucedió, por qué lo hice, no debía hacerlo, qué mal me porté, ya no se mereció tal conducta y soy una mala persona, y estoy rumiando y dándole vueltas a lo que ha sucedido, y así incremento mucho más mi sentimiento de culpabilidad. Otra característica entonces de las personas que sienten culpa es que empiezan a asumir como que la responsabilidad total de lo que ha sucedido. Me refiero a que cuando uno de pronto comete una acción, quizás estás discutiendo con alguien y te alteras y gritas y quizás dices algunas cosas en tu impulsividad que no quisiste decir en el fondo, entonces está bien que te arrepientas porque no es correcto expresarse de esa manera, ya que agredes a la otra persona, pero también hay que reconocer que de pronto el contexto en que sucedió estas palabras fue un contexto donde estábamos discutiendo, donde las cosas se salieron de control y ambas partes de pronto ya estábamos ofendiéndonos, ¿no? Pero quien asume la mayor culpa siente que todo es por su culpa, ¿no? Entonces como que asume una carga demasiado grande sobre sus hombros, lo cual no le ayuda a enfrentar adecuadamente la situación. Y como mencionábamos, puede haber muchos factores que estén alrededor del hecho donde yo cometí la falta. Por ejemplo, supongamos, ¿no?, que eres una madre de familia y en casa tu hijo se accidenta, ¿no? No sé, estaba en la cocina y tú saliste a hacer algo, te diste media vuelta y el pequeño agarró la cocina caliente y se quema. Entonces son accidentes que suceden en casa, ¿verdad? Que nadie desea que suceda, que tú no tienes la intención de que suceda ello, pero cuando desarrollas la culpa, no consideras los diversos factores que han podido suceder alrededor, ¿no? Uno, que quizás estabas muy apurada cocinando y por eso no te diste cuenta que tu niño estaba cerca. Otro, que el pequeño de pronto no se le explicó con anticipación, ¿no?, que hay que tener cuidado con las cosas frías y calientes, pero ese hecho de no habérselo explicado tampoco te hace culpable, ¿no? Sino que, bueno, son factores que a veces se presentan y que no los podemos tener todo bajo control. Por lo tanto, de pronto ya el niño se quemó y tú no sabías qué hacer, ¿no? Y luego ya cuando el doctor lo revisa, te dice, mira, has debido ponerlo en el agua fría y ahí no pasaba nada. Pero como tú desconocías eso, te sientes culpable porque dices, yo debí saber que automáticamente debía meterlo al agua fría para que no empeore su quemadura. Pero entonces no estás considerando este factor, que hay cosas que a veces desconocemos, no tenemos que saberlo todo. O cuando estamos en una situación de crisis, a veces nos paralizamos y no podemos reaccionar tan rápido. Entonces son factores atenuantes que la persona que se siente culpable no considera cuando se autoevalúa como una mala persona o una mala madre por haber permitido o haber dejado que su hijo se lastime. Y estos accidentes caseros lamentablemente suceden, ¿no? Incluso se afirma que la mayor cantidad de heridas o accidentes de los niños suceden más en casa que en la calle o en el colegio, ¿no? Porque en la casa, bueno, hay tantas cosas, tantos objetos y los niños son tan curiosos que a veces en su inquietud no miden el peligro. Indira hace una pregunta, ¿no? Y en caso de los niños, ¿qué hacer para que ellos dejen de sentirse culpables? Efectivamente, la culpa viene porque uno está pensando constantemente de que es una mala persona por haber hecho o no haber hecho tal cosa. Entonces tendríamos que explicarle, ¿no?, que uno no tuvo la intención de que sucediera esto. Por ejemplo, digamos que a mi hijita le digo, fíjate a tu hermano, ¿no?, mientras yo voy a lavar tal cosa. Y en eso se cae el hermanito, el bebé del sillón, de la silla, ¿no? Se cae y se golpea. Y entonces la niña se asusta porque dice, ay, no, estaba bajo mi cuidado, bajo mi responsabilidad y se lastimó. Entonces, y se siente culpable, se siente muy mal. En ese momento hay que contener, hay que consolar a la niña, no hay que tampoco reaccionar con cólera, porque a veces los papás en esa circunstancia, lo primero que hacemos a veces es buscar culpables, y eso hay que tener cuidado,
¿no? Darnos cuenta si caemos en esto, ¿no? Que cuando sucede un problema estamos buscando rápidamente quién tuvo la culpa. ¿Por qué no te fijaste si yo te dejé, si fue un ratito? ¿Por qué no lo cuidas? De pronto le empezamos a llamar la atención, pero bueno, es una niña, de hecho que no va a poder tener todo el control de la situación para cuidar a un hermano. Entonces siempre hay cierto riesgo cuando los hermanos cuidan a otros hermanos, ¿no? Entonces, tener cuidado con nuestras palabras para no generarle culpa y luego calmarla y explicarle, ¿no? Mira, hija, tú no tuviste la intención, son cosas que pasan, más bien vamos a ver cómo lo solucionamos o cómo para la próxima tenemos más cuidado, de pronto ya, mira, me he dado cuenta que no lo voy a dejar en el sillón, lo voy a dejar mejor en el piso, ¿no? Y cosas así, buscar soluciones en vez de buscar culpables, ¿ya? Que es lo que, como mencionamos muchas veces, podemos caer en esto de estar buscando culpables como si fuéramos jueces o policías, lo cual no ayuda, porque si rápidamente busco culpables cuando sucede algo externamente, entonces también posiblemente rápidamente me voy a sentir culpable yo cuando creo que tuve yo mucha responsabilidad en lo que sucedió. Bien, mencionábamos entonces otras características más que experimentan las personas cuando se sienten culpables. Algunas también pueden actuar a la defensiva, ¿no? Curiosamente, o sea, tener una conducta diferente a lo que es sentirse culpable, digamos. Entonces, supongamos que en el trabajo, ¿no? El jefe empieza a comentar, ¿no? Que miren, hay que mejorar la puntualidad o hay que mejorar la productividad, ¿no? Entonces, una persona puede decir, ¡ah! Se está refiriendo a mí, ¿no? Y ponerse a la defensiva, como empezar a discutir, pero mire, usted tiene que entender que hay muchos factores, etc. Entonces, a veces las personas, cuanto más a la defensiva se ponen, es porque posiblemente en el fondo se sienten culpables, ¿no? O consideran que lo que están diciendo tiene que ver con ellos porque quizás ellos han cometido alguna de las faltas a la que se está mencionando de forma genérica. Entonces puede suceder eso, ¿ya? Esa actitud defensiva y ese querer también desconocer, ¿no? Que ha cometido una falta, porque como no sabe qué hacer con la culpa, no sabe manejar la culpa le viene muy mal, se atormenta con la culpa, entonces prefiere no aceptar su culpa. Y es lo que puede pasar con algunas personas que también caen en actos de infidelidad, pero repetitivos, ¿no? Más aún. No aceptar y negar hasta el último, no es cierto, yo no fui, te lo juro, te lo recontrajuro, que yo no hice nada, ¿no? Porque no pueden lidiar con la culpa, entonces asumen una actitud opuesta. Lo otro, cuando la persona se siente culpable, puede caer en esto de no creer que lo están disculpando, ¿no? Además de insistir, mira, ya, perdóname, discúlpame, no fue mi intención, no lo quise hacer, etcétera. Digamos que la otra parte le dice, bueno, ya, está bien, déjalo ahí. Y entonces la persona culposa, que se siente culpable, dice, no, pero en realidad no me estás disculpando, tienes que perdonarme. No se convence de que lo están disculpando o lo están perdonando, porque no se ha terminado él mismo o ella misma de disculpar o de perdonar. También otra conducta que uno puede caer cuando se siente culpable es el autocastigo, el sentir que no se merece estar con esa persona, incluso el castigarse físicamente o privarse de cosas, dejar de comer, dejar de bañarse, ¿no? Ponerse en una situación de tanto descuido personal, como una manera de castigarse por haber cometido aquella falta, ¿no? Por eso decimos que la culpa como emoción no es saludable, porque no ganas nada castigándote, torturándote, reprochándote constantemente. La idea es asumir tu responsabilidad si has cometido un acto que lastimó a la otra persona. Y luego, bueno, ¿no? Hay un proceso que lo vamos a ir comentando más adelante y ojalá que lo podamos experimentar realmente para perdonarnos y poder también perdonar a la otra parte. Regresando a las características de la culpa,
También tenemos que la persona que se siente culpable puede empezar a hacer promesas irrealistas, ¿no? Como te juro que nunca más, ¿no? Nunca voy a volver a hacerlo, nunca más te voy a gritar, nunca más tal cosa. Entonces son promesas irrealistas porque cuando decimos nunca o siempre estamos cayendo en términos totalitarios que realistamente no es posible hacer que nunca pase algo o que siempre suceda tal cosa, ¿no? Por lo tanto, como hice esta promesa tan irrealista y posiblemente no la pueda cumplir, me vuelvo a sentir culpable por no haber cumplido además la promesa que hice. Y otra cosa más, otra característica en la culpa es que la persona puede, que se siente culpable, puede empezar a ser muy consentidora. Y eso le puede suceder, por ejemplo, a los papás, ¿no? Papás que quizás trabajamos muchas horas, pasamos muy poco tiempo con nuestros hijos, entonces como nos sentimos culpables porque no estamos cumpliendo nuestro rol como debería ser, empezamos a compensar, ¿no? A darles de todo, celular, estable, libertad, poco control, para aliviar un poco la culpa que siento, ¿no? O en los padres que, por ejemplo, se separan o se divorcian, entonces el papá puede sentirse culpable, o la mamá, claro, cualquiera de las partes puede sentirse culpable de que mis hijos tengan que pasar por esto, por una familia rota, separada, y entonces puedan empezar a querer compensar al hijo, ¿no? Va con el papá y lo llena de cosas, de dulces, de pura diversión y nada de responsabilidades, ¿no? O va con la mamá y la mamá igualmente lo consiente y bueno, y el niño como quien dice feliz, ¿no? Porque le dan cosas ricas por tanto en la casa de la mamá o el papá, pero lamentablemente esto le hace daño, ¿no? Porque lo convertimos en una persona que cree que todo le debe llegar solamente porque él lo pide. Acá Víctor comenta, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta. Bueno, tengo un hermanito que a veces se le hace difícil comunicarse conmigo y eso que al momento de hablar le hablo bien bonito, pero se pone en posición de que... A ver, ay, se me va. Ay. Ya, se me pone en posición de que pucha, no quiere verme, se enoja tanto, así que si hace algo malo yo lo veo y le reclamo porque hizo eso, pero él lo niega y es donde ocurre un problemón con mi mamá que debería hacer. Muchas gracias. Ya, a ver, por lo que te entendí, tienes un hermanito y se enoja contigo, lo veo y yo le reclamo porque hizo tal cosa y el niño como que no acepta o no reconoce que hizo tal acción, ¿no? Entonces, claro, decimos que a veces las personas que se sienten culpables no quieren reconocer su culpa, ¿no? No quieren aceptar y niegan, ¿no? Niegan todo al punto de mentir, ¿no? De que ellos no fueron, o a veces hasta culpar a otra persona, al gato o a otro hermano. Entonces, ahí habría que primero buscar que el niño se calme, ¿ya? Quizás en ese momento no, si bien quisiéramos que la verdad salga a la luz, de pronto en ese momento que se ha puesto a la defensiva, el pequeño no va a aceptar que cometió algún error, ¿no? Hacer que las cosas se calmen y luego conversar con él, ¿no? Para que él pueda tener esa confianza y decirle, mira, todos nos equivocamos, ¿no? Explicarle esto de que es normal que todos cometamos errores. Todos nos equivocamos, pero tenemos que aprender de nuestros errores. Cuando reconocemos nuestros errores, podemos mejorar. Entonces, mira, yo he visto que ha pasado esto, ¿no? Describir objetivamente lo que ha sucedido sin calificar al niño, ¿no? Sin decirle, mira, ¿por qué haces esto? Eso está mal. Sino decirle, mira, yo he observado que ha sucedido tal cosa. Ahora cuéntame tú, ¿por qué ha sucedido eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te molesta? ¿No? Entonces, poder generar ese ambiente para que el niño entre en mayor confianza y pueda reconocer de que está bien decir la verdad, ¿ya? Habría que tener cuidado porque a veces los niños mienten y los niños sí mienten. Es una falacia decir que los niños nunca mienten, los niños sí mienten. Incluso los niños con TEA también pueden mentir. Me refiero a los niños con autismo, también pueden mentir. Los niños mienten muchas veces para evitar un castigo o para evitar una sanción verbal, ¿ya? Me refiero cuando los papás somos muy duros al momento de castigar o recriminar una falta, entonces el niño empieza a no querer reconocer que ha cometido una falta por miedo a perder el afecto, el amor, el cariño de su familia.
por lo tanto es importante tener cuidado ya como padres o como hermanos mayores que cuidamos en la forma como corregimos. Porque si el niño no está reconociendo sus faltas, posiblemente es porque alguien está corrigiendo de forma muy intensa. Bien, ok, seguimos entonces. Gracias por tu consulta, porque eso nos ayuda también a contextualizar esto que estamos trabajando. Bien, entonces decíamos que hay que tener cuidado a los padres de no llenarnos de sentimientos de culpa hacia nuestros hijos, porque esa culpa nos puede llevar a ser muy consentidores, ¿ya? Más bien, sí reconocer, ¿no? Si me he equivocado en algo como papá o como persona en general, aceptar que me he equivocado y buscar formas más saludables de poder enmendar mi error. La sobrecompensación o el querer llenar a nuestros hijos de cosas no nos va a ayudar a mejorar la situación, por el contrario la vamos a empeorar a mediano y largo plazo. Bien, entonces si yo reconozco que estoy sintiendo culpa, el objetivo no es hacerme de la vista gorda, ¿no? O sea, no se trata de ya no te sientas culpable, sino se trata de, en vez de sentir culpa, sentir arrepentimiento. El arrepentimiento implica reconocer que cometí un error, que cometí una falta, aceptar las consecuencias de la falta, error que he cometido, si es que estas traen consecuencias, disculparme con la persona a la que le he podido lastimar, ¿no? Y rectificar el daño que haya podido generar, ¿ya? Y esto lo podemos ver incluso entre los hermanitos, ¿no? Enseñarles esto. A veces el hermano menor, sobre todo, se le suele consentir, ¿no? Y se le permite que agarre las cosas o a veces hasta destruya la propiedad de los hermanos mayores, y los hermanos mayores deben comprender. Los papás tenemos que enseñar en estas situaciones al hermano menor también que hay cosas que no son suyas y que debe tener cuidado, y que si por último las rayó, las cortó, las malogró, debe disculparse con el hermano al que le ha cometido la falta. O sea, no apañemos que porque es menor no se da cuenta. De pronto la primera vez no sabía, pero uno le explica, ¿no? Mira, esto es de tu hermano, esto no se toca, mira cómo está, le vas a pedir disculpas, y uno le enseña, ¿no? A pedir disculpas, y el niño de pronto se siente mal y no quiere pedir disculpas, ¿no? Tampoco lo vamos a jalar y lo vamos a forzar de esa manera, pero no vamos a dejar el tema como olvidado, como que el tiempo pasó y ya no pasó nada, sino que aunque si en ese momento no quiere reconocer y no quiere aceptar, luego cuando ya está más tranquilo el hermanito, nuevamente tocar el tema, ¿no? Que te tienes que disculpar porque tu hermana se siente triste y así, ¿no? Y que luego tiene que reparar, ¿ya? Reparar lo que ha hecho, ¿no? De pronto, mira, este cuaderno que tú tienes, ahora le vas a regalar a tu hermana para que tenga donde hacer sus dibujos porque le rompiste el que ella tenía. Entonces, claro, de pronto al pequeño no le va a gustar, o a la hermana pequeña no le va a gustar dar algo que es suyo, ¿no? A cambio de la falta que cometió. Pero bueno, ahí es donde va a aprender, ¿no? Que debe ser cuidadoso, cuidadosa con las cosas que no le pertenecen, ¿ya? Y así vamos enseñando también a nuestros hijos. Y esos son los objetivos, ¿no? Igual en los adultos, si yo reconozco que de pronto me pasé la mano con un comentario, ¿no? Que pudo haber lastimado a alguien, también disculparme. Y si lo hice públicamente, ¿no? No sé, si publiqué algo en el Facebook o hice un comentario de alguien así, y sin medir las consecuencias del malestar que eso le podía generar, y entonces también públicamente pedir las disculpas y reconocer, ¿no? Y ahí el orgullo a veces puede jugar, porque la persona puede sentirse muy orgullosa y decir no, y empezar a buscar justificaciones, ¿no? Pero es que ella empezó, y no reconocer finalmente la conducta que tuvo. Entonces sí, tenemos que aprender a aceptar nuestros errores. Como decíamos, somos falibles, nos equivocamos, pero tenemos que también tomar acciones para poder mejorar estas fallas que de pronto hemos cometido. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el resentimiento y el dolor, porque la culpa es interna. Yo me siento culpable con algo que considero que hice mal. En cambio, el resentimiento y el dolor es externo. Es como que tú eres culpable porque tú me hiciste algo que me lastimó. Pero antes de pasar a ello, quiero revisar algunos comentarios o preguntas que han ido apareciendo, ¿no?
Ya Maripaz menciona, hola, mi hijo es muy agresivo, ¿por qué será? Bueno, la conducta agresiva puede ser por diferentes factores, ¿ya? No siempre un niño agresivo es porque sus padres son agresivos, ¿ya? A veces se tiene la creencia, ¿no? De que, ay, este niño grita o golpea, seguro en casa también le gritan y le golpean. Es un factor, pero no es determinante. Me refiero que no podemos plantearlo así como una lógica directa, ¿ya? También hay niños que son agresivos porque los padres son muy consentidores, es decir, no le ponen los límites adecuados y son de pronto muy complacientes, y entonces el niño cree que está en derecho de obtener todo lo que desea y debe ser ya. Por lo tanto, cuando se frustra, cuando los demás no complacen sus deseos, ahí puede empezar a reaccionar de forma agresiva, ¿ya? Así es que esas pueden ser algunas de las posibilidades. Entonces, los niños que son agresivos hay que orientarlos, porque suelen ser niños que tienden a la acción. Y es bueno que los niños tiendan a actuar, pero hay que ponerle los límites, ¿no? Para que esa agresividad la canalice adecuadamente para ser persistente y no para pasar por encima de los demás. David, hola, dice, soy tu fan, Nadia. Saludos, amiga, te sigo en cada tema que das. Gracias, David. Nos conocemos, pues, ¿cuántos años desde la brigada? Y creo que ya somos colegas incluso. Genial. Gustavo dice, deja que tu madre lo eduque nomás. No podrás hacer anoche, hagas caso, cuando seas grande entenderá. Ah, ya, el que preguntaba por su hermano, ¿no? Bueno, efectivamente son los padres los que tienen la responsabilidad de cuidar y educar a los hijos. Los hermanos somos colaboradores, más aún los que somos mayores, nos ha tocado seguramente cuidar a nuestros hermanos menores. Quizás mi hermano menor está por ahí, y la verdad es que con mi hermano menor, nosotros somos 4, yo soy la segunda. Se nos caía de la cama cada nada. Es una anécdota familiar ahora, ¿no? Mi mamá hacía malabares con 4 hijos pequeños, y nos encargaba pues darle un ojito o cuidar al pequeño. Y nunca quisimos que se nos caiga, pero se nos caía de la cama, ¿no? Y entonces yo recuerdo que nos sentíamos muy mal. Cada vez que se caía nos asustábamos, nos sentíamos mal, a veces hasta llorábamos, ¿no? Con el bebé. Mi mamá tenía la tradición, ella es de Cusco, que cuando un bebé se cae al piso, su alma, como que los malos espíritus se llevan su alma, ¿no? Era su creencia. Entonces, cuando se caía al piso, preparaba agua con sal y lo echaba al piso formando una cruz. Y entonces cada vez que se caía nuestro hermano, nosotros inmediatamente corríamos y preparábamos el agua con sal para echarlo en el piso. Era nuestra manera como de tranquilizarnos, porque teníamos esa creencia, ¿no? De que eso iba a suceder. O sea, nos poníamos mal, uno, porque el bebé lloraba y mi mamá se iba a enojar, y dos, porque algo podía suceder con su alma. Así es que entre los 3 hacíamos malabares para cuidarlo. Y claro, de pronto no era lo ideal, pero era lo que podíamos hacer en ese momento, ¿no? Y así tuvimos que aprender, o sea, aprender a tener más cuidado con él, a ya no ponerlo en la cama, ponerlo en el piso, y cosas por el estilo. Indira dice, sí, doctora, sí, ¿qué hacer para que ellos dejen de mentir? Bueno, ya comentábamos, ¿no? Sobre la mentira, puede haber muchos factores. Dice... misma Indira menciona, mi hija mucho se siente culpable, y si la castigamos porque es muy agresiva con su hermana y le tiene muchos celos a su hermana mayor, siento que se está haciendo control porque se fija en todo lo que hace su hermana y ella se porta mal y nos reclama porque dice que no la amamos. Ok. Siempre va a haber rivalidad entre los hermanos, ¿ya? Y decimos que es normal que haya rivalidad porque compiten de alguna manera por el afecto, por el amor de los padres, ¿no?
A diferencia del hijo único que siente que todo es para él, lo cual a veces no es muy positivo, tener varios hijos ayuda a que ellos vayan desarrollando la colaboración. Solo que cuando están pequeños es un poco difícil esta solidaridad y esta colaboración entre ellos, porque puede haber, como tú ya lo estás experimentando, ciertas rivalidades y celos en los niños y a veces incluso mentir, ¿no? Entonces, la idea es buscar las cosas en común que pueden tener las hermanitas. Seguramente la hermana mayor igual es mayor, ¿no? Siempre va a sobresalir, o sea, va a ser la primera en leer, la primera en lograr cosas. Igual la menor seguramente la ve más grande y la admira. Los menores admiramos a los hermanos mayores hasta que son abusivos y de pronto ahí ya no los admiramos, ¿no? Naturalmente se tiende a admirar. Y se tiende a querer imitar, por lo tanto, al hermano mayor, pero la menor tiene que entender que cada uno es un ser individual y que a cada hermano se le quiere por, por lo que es, ¿ya? Y si bien la hermana tiene ciertas cualidades, la pequeña también tiene ciertas cualidades y hay que resaltarle las cualidades que ella tiene. Y asimismo buscar las similitudes que tienen entre ellas. Recuerden que las amistades o las buenas relaciones se suelen establecer en función de las semejanzas que tenemos, las coincidencias que tenemos las personas. Entonces hay que buscarle esas cosas en común que ellas tienen para que puedan compartir eso y vayan progresivamente aceptando de que efectivamente es algo así como que yo haría un dibujo así muy grande de un corazón, ¿no? Como para explicarles que el corazón de la mamá y de los papás es tan grande que hay espacio para todos, ¿no? Para las hermanas e incluso para otros niños también, que a veces uno les hace un cariño y los hijos puedan sentirse celosos de ello. Los celos es otro tema, es otra emoción, que quizás podamos trabajarlo también en otra sesión. Como notarán, estamos trabajando de varias emociones, no solamente, si bien conocemos mayormente la alegría, el enojo, la tristeza, y el miedo, se me fue el miedo. Hay un abanico más de emociones que cuando no las reconocemos adecuadamente o no sabemos cómo manejarlas, nos pueden llevar a tener dificultades en nuestras relaciones interpersonales y en cómo nos sentimos particularmente, ¿ya? Así es que los celos es otra emoción que no solamente es en el tema de pareja, los hermanos también tienen celos, o a veces las personas podemos tener celos con otra persona, un compañero de trabajo, por ejemplo, que sentimos que es más reconocido que nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesante para trabajar luego. Bien, entonces, vamos con lo del resentimiento y el dolor, ¿bien? Entonces decíamos, ¿no? El resentimiento es igual, en este caso, relacionado con la culpa, es más como atribuirle la culpa a otra persona, culparlo por una acción u omisión, algo que sucedió y que nos afectó. Y entonces, claro, reconocemos que las personas a veces hacen cosas que no nos agradan o que incluso nos ofenden, más aún si me golpean, si me insultan, ¿no? Es obvio que me está agrediendo. Pero quedarme en el resentimiento es perjudicial para mí. Porque como su nombre lo dice, resentimiento, resentir, volver a sentir lo que ha sucedido, volver a sentir la agresión, la acción que me lastimó. Entonces, el primer impacto ya es inevitable, te va a fastidiar, te va a molestar, te va a incomodar, ¿no? La agresión. Pero luego quedarte resentido con ello significa que no olvidas y sigues mentalmente reviviendo lo que ha sucedido. Y ahí es donde ya cae en tu terreno personal, ¿no? Ahí es donde te lastimas por todas las expresiones que empiezas a volver a vivir, ¿no? Al hacer este acto de repetir una y otra vez lo que ha acontecido. Entonces te puedes llenar de ira, de rabia, de deseos de venganza incluso, o cortar totalmente el vínculo con esa persona, no hablar. Si es en el contexto familiar, por ejemplo, dentro de la casa, ¿no? A veces los papás pueden sentirse resentidos con los hijos porque no los obedecen, porque no hacen o no se comportan de la manera que uno espera. Y entonces, como quien dice, ya para qué te digo algo y simplemente me quedo callado o callada y no te hablo y te ignoro.
Y quienes han vivido esta situación de sentirse ignorados por alguien que estimas, notarás pues que a veces puede ser más doloroso el silencio que el grito, ¿no? Que ver a tu mamá que te llama la atención, ver a tu mamá que apenas te mira y no te habla y no te contesta un saludo porque está resentida, pues puede ser muy doloroso. Y entonces a veces los papás, cuando no sabemos manejar bien este enojo y nos quedamos con el resentimiento, como decimos, no es saludable porque empeoramos la situación en vez de buscar una solución. Entonces, esas son algunas de las cosas que pasan con el resentimiento, ¿no? Y por ende, te quedas con este dolor y decides no perdonar a la otra parte, ¿no? A quien cometió la falta. Ahora, vamos, puede haber diferentes niveles de falta, ¿no? Puede haber desde que no me hicieron caso, puede ser una infidelidad, puede ser un golpe, un insulto, una agresión, una violación. O sea, las faltas pueden ser diversas y hasta podríamos clasificarlas en nivel de gravedad. Uh-huh. Y de hecho que podría ser más fácil perdonar una falta leve a perdonar una falta que podríamos calificar de grave, pero la finalidad, ya cuando hablemos del perdón, es llegar efectivamente a perdonar incluso las faltas que consideramos graves, porque al final acepto que vivir con este resentimiento, con este dolor, no es bueno para mí. Uh-huh. Ya que esto me hace dependiente de esa persona que cometió ese acto en contra mía, ¿no? Ya que constantemente estoy pensando en lo que ha sucedido o estoy juzgándola, entonces al revivir esto sigo atada a lo que sucedió, sigo atada a esa persona, sigo dependiendo de ella. Uh-huh. Bien. Ya. Vamos entonces a hablar ya del perdón en sí. Sigo leyendo sus comentarios. Espero no saltarme alguno. Zenaida, buenas noches. Gracias por sus orientaciones. Son de mucha ayuda para fortalecer la convivencia en el hogar y con los demás. Bueno, es la intención. Ahora, más que nunca, estamos conviviendo mucho más en casa. Y bueno, vamos descubriéndonos y vamos descubriendo también de pronto algunos aspectos de nuestra familia que no habíamos notado. Y en esta convivencia, y ojalá no sea hacinamiento, pero sí en esta convivencia pueden surgir cosas, ¿no? Malos entendidos, situaciones un poco difíciles de lidiar entre los hijos, en la pareja, etc. Entonces, la idea es que, bueno, cosas desagradables, incómodas pueden suceder. El asunto es que, ¿cómo hago yo para que esto no me afecte tanto y finalmente pueda plantear una solución que de eso se trata? Uh-huh. Jean-Claude dice, buenas noches, señorita Nadia. Soy el gato con botas. Muchas gracias por su transmisión. Ok, Jean-Claude, el gato con botas. Listo. Saludos acá a quienes siguen conectando. Dice Alessandra, tengo 2 hijitos y se llevan solo 10 meses. Sin embargo, el mayor no quiere compartir con ella sus juguetes, pero sí desea que todo le preste. Bueno, cuando hay edades muy próximas, decimos que los hermanos se crían casi como gemelos. Y entiendo un poco la situación del hermano mayor porque posiblemente cuando él era único, pues tenía pues toda la atención, ¿no? Y siendo pequeño llega la otra hermanita, entonces tiene que lidiar un poquito con estas diferencias porque la pequeñita igual tiene más necesidades inicialmente que el hermano mayor, ¿no? El momento de nacer es más indefensa que el mayorcito. Entonces sí, entiendo lo difícil que debe ser tanto para el hermano mayor, ¿no? El hecho de querer su espacio, ¿no? Y creo que está bien que no lo podemos obligar a compartir. Hay que explicarle, ¿no? Que a los hermanos que bueno, que tienen sus espacios, que tienen sus cosas y que tienen que cuidarlas y poder generar de pronto algunos momentos de juego donde puedan interactuar los pequeños junto con los padres. O sea, hay que ayudarlos un poquito más en este juego de interacción porque entre ellos no les está siendo tan espontáneo o tan fácil jugar. Seguramente hay momentos en los que sí juegan bien, me imagino, ¿no? Pero hay momentos donde no comparten lo mismo y está bien. Entonces, no caigamos en obligar al hermano mayor a prestarle a la hermana menor, para que no llore. Ya hay que tener cuidado con eso.
sí explicarle, de pronto decirle, mira, de pronto no le puedes prestar esto, pero préstale lo otro. O a la hermana menor también explicarle, mira, ahora tu hermana no te quiere prestar esto, pero mira, yo te presto esto otro que es mío, o juguemos con tal cosa, ¿no? Porque de pronto los dos se quedan ahí fijados en lo suyo. El mayor que no quiere prestar nada y la menor que no quiere otra cosa más que lo que tiene el hermano mayor. Entonces ahí como que se quedan enganchados. Entonces cuando los niños se quedan enganchados en esto y la negociación se ve difícil, sácalos del contexto, ¿ya? Cámbiales la situación, háblales de otra cosa. No sé qué edades tienen, pero cuando son pequeños, sobre todo menores de 5 años, el recurso distracción es la mejor herramienta que podemos tener. Deja de hablar de lo que está sucediendo, de mira, préstale, o mira, deja de insistir, no te va a prestar, sino hagan otra cosa. Chicos, ¿qué les parece si jugamos a las escondidas? ¿No? O chicos, ¿qué les parece si hacemos unas galletas? Como que salimos del contexto del conflicto, lo sacamos de lo que está sucediendo, pero luego retomamos el tema cuando ya estén tranquilos y les explicamos, conversamos con ellos, ¿no? Para que puedan aprender también. Y a ver, vamos a ver. Gabriela dice, ¿cómo estás, Gabriela? Gracias por este tiempo de compartir conocimiento, profesora Nadia. Para mí el perdón no es olvidar, es recordar lo que pasó y no sentir emociones poco saludables. Y creo que cada uno tiene un proceso personal, efectivamente. Y justo ahora que entramos al tema del perdón, tenemos que entender y aceptar de que no todas las personas están obligadas a perdonarnos, menos en el acto o en el momento que yo quiero que me perdonen, ¿no? Cuando yo pido o deseo ser perdonado. Igualmente también tengo que aceptar que si yo me he visto en una situación donde alguien me ha agredido, quizás me va a tomar un poco de tiempo perdonar y hay niveles en el perdón. Y voy a tener que vivir quizás cada proceso porque lo ideal es llegar al nivel máximo del perdón, que tiene que ver con la reconciliación. Pero bueno, hay excepciones, ¿ya? Porque hay situaciones también de acuerdo al nivel de gravedad de la falta. Bien, vamos entonces a los 3 tipos de perdón. Primero clasificamos en 3 tipos. Uno es el acto donde yo reconozco mi falta y asumo mi responsabilidad. Cuando yo acepto, ¿no? Me equivoqué, como que dice chispas, la fregué. Acepto que me equivoqué, como se dice, estoicamente o caballero, pues, ¿no? Ya me equivoqué. Y entonces digo, perdón. Y para hacer eso es importante poder pasar sobre el orgullo, porque muchas veces el orgullo nos puede limitar y decir, no, pero en el fondo no fue mi culpa, porque tú también, ¿no? Y al final no solucionamos nada. Tengo que empezar aceptando que yo cometí un error, que eso no me hace una mala persona, como decíamos, pero que sí tuve una conducta que no fue la adecuada, ¿no? Buscar la manera de reparar la falta que cometí, si es posible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay cosas simples como me prestan un libro y me roban la mochila y se me pierde el libro, ¿no? Entonces, claro, pedir perdón está bien, oye amiga, perdón, no tengo tu libro, ¿no? Sorry. Y ya, ¿y qué hace la amiga? Está bien, no fue tu culpa, ¿no? Porque no quisiste que te robaran la mochila, pero hay que reparar la falta, ¿no? Hay que devolver el libro, hay que asumir las consecuencias, ¿no? De lo que ha sucedido, aunque tú no hayas sido el responsable. Entonces, como vemos, el acto del perdón, ¿no? De pedir perdón o esperar el perdón, hay que considerar esto de reparar, ¿no? Ahora, si yo insulté a alguien, ¿cómo reparo eso? Hay una metáfora, ¿no? Una historia del hijo que el papá le hizo clavar, ¿no? Una madera y luego le hizo sacar los clavos y le dijo, pues mira, ¿no? Por más que tú a veces quieras reparar la falta, pueden quedar huecos. Y efectivamente, o sea, es importante que midamos nuestras acciones para no lastimar a otras personas, pero también como nos reconocemos seres falibles, a veces sin querer se nos escapa, no medimos lo que estamos haciendo y
y lastimamos a otras personas, el hecho de pedir perdón es algo importante, pero también ofrecer de pronto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para que estés mejor? Uh-huh. Entonces, la misma conversación puede surgir cosas, pueden surgir ideas. Tampoco la idea es que te arrastres, ¿no? Y que te ofrezcas como esclavo para que la persona te perdone. Uh-huh. Vamos por lo sano, uh-huh. Vamos por una conversación entre adultos que podamos llegar a un entendimiento. Y también aceptar, como mencionaba Gabriela, que el perdón es un proceso y a veces las personas no están listas para perdonarte, están quizás con el enojo y eso se le pasará y hay que dejarle que se le pase, ¿no? Igual uno inmediatamente que te das cuenta que cometiste la falta, reconocer y ofrecer esas disculpas, ¿no? Pero no esperar de que ya sonría y que no pasó nada y que todo está bien. Uh-huh. Dejar a la persona que pase el proceso y quizás luego volver a tomar el tema y ver si ya se ha superado o no lo sucedido. Lo otro, decíamos, es cuando yo perdono. Uh-huh. Cuando yo que siento, que considero que la otra parte ha cometido una falta conmigo, tomo la decisión, porque es una decisión, decido perdonar. Uh-huh. Decido perdonar como un acto voluntario que me libera. Uh-huh. Y ese es el perdón. Es una acción, primero pasa por la aceptación, ¿no? Aceptar que la otra parte también es falible, así como yo me equivoco, el otro también se equivoca, se puede equivocar. Y decido no resentirme, no revivir una y otra vez lo que ha sucedido, sino reinterpretar lo que sucedió, ¿no? Como quizás no tuvo la intención, quizás esta persona no es consciente de lo que hace, pero eso no implica justificar, ya hay que tener cuidado, porque a veces en las relaciones de pareja, ¿no? Hay una infidelidad y uno tampoco se trata de justificar y decir, pero él no tuvo la intención de serme infiel, ¿no? Entonces hay que contextualizar bien lo que ha sucedido y de acuerdo a la falta reinterpretar la situación para poder llegar a este punto de decir, ya, suelto esto, ¿no? Ya no quiero vivir con lo que ha sucedido, no sé que no voy a olvidar porque voluntariamente no se puede olvidar, ¿ya? Pero cuando cambias el pensamiento o reinterpretas las cosas, puedes generarte una nueva manera de ver lo que ha sucedido, ya no con este acto de querer vengarte o desearle que le vaya mal, sino como aceptar que las personas se equivocan, intencionalmente o no, se equivocan, y a veces en ese equivocarse hacen acciones que nos agreden, pero yo decido dejar el papel de víctima, decido dejar de quejarme, decido dejar de verme como una persona que por encima de mí el otro tiene este poder de hacerme sentir mal y me libero de esta cadena que me puede atar al agresor. Uh-huh. Esa es la finalidad del perdonar o del decidir perdonar al otro. Lo hago principalmente por mí, no porque necesariamente la conciencia de la otra persona esté tranquila. Yo no sé cómo estará la conciencia de la otra persona, no leemos el pensamiento de los demás, pero sí lo hago para mí. Finalmente es un regalo para mí el perdonar. Uh-huh. Y el otro tipo del perdón es más personal, es el perdonarme. Uh-huh. El aceptar, como decíamos, que en el pasado de pronto yo realicé o tomé decisiones o tuve acciones que quizás no fueron las más oportunas, pero yo en el presente no soy la misma persona del pasado. Quizás tuve que tomar decisiones en un contexto de dificultad o de inmadurez o en un contexto donde tenía que decidir rápido y decidí mal. Y entonces me libero de esta carga de sentirme culpable por algún error que cometí. Uh-huh. Lo cual no significa que soy fresca, sino significa de que soy consciente de que cometí un error y si puedo repararlo, lo reparo, ¿no? Pero si el error me va a llevar a yo constantemente estar reprochándome lo que hice, eso pues no me va a ayudar a sentirme bien y a hacer las cosas que tengo que hacer como persona que soy, ¿no? Y entonces el acto de perdonarme es un acto también de amor propio, como comentábamos la vez pasada. Es una señal de que te valoras, te aceptas con tus errores, pero
y te comprometes a tener más cuidado, no cometer el mismo error, pero te liberas también de este autorreproche porque no te sirve, no te ayuda. Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar no es necesariamente reconciliarse con el agresor, porque el agresor puede ser que ni lo veas, puede ser que hasta haya fallecido, y tú sigues cargando con este dolor. El agresor puede ser que ni se acuerda que sucedió esto, o ni se enteró que te ofendiste con lo que dijo o con el gesto y lo que sea, ¿no? Entonces, no necesariamente te tienes que reconciliar con la otra parte, pero sí liberarte, como comentábamos, ¿no? Y el perdón tampoco es levantar la sanción si es que la conducta o la agresión de la otra parte judicialmente tiene un proceso legal. Digamos en un acto de violación o de violencia familiar, ¿no? Porque uno podría decir, ay, pero psicóloga Nadia, usted habla del perdón y esas mujeres que se dejan golpear por sus parejas, ¿no será que están perdonando demasiado? Decíamos que el perdón no es eso, o sea, no es que ya cuando a mi pareja que me golpea viene la policía y se lo quiere llevar, yo en ese momento digo, no, ya te perdono, déjenlo, va a cambiar, porque no es saludable eso, ¿no? Hay acciones que nos lastiman demasiado, como la violencia, entonces muchas veces es mejor mantener distancia y que esa persona también aprenda a aceptar su responsabilidad, porque solo aceptando las consecuencias de sus actos va a poder aprender. Lo cual tampoco significa que yo tengo que pasarme mi vida esperando o buscando la justicia por el daño que me han cometido, porque lamentablemente no siempre vamos a conseguir que la justicia, llámese humana, ¿no? En los procesos judiciales se dé, o la justicia divina que a veces podemos invocar, ¿no? Porque el pedir o el desear, ¿no? A veces hay frases que dicen, pero hay un Dios, ¿no? ¿Cómo es la frase? Hay un Dios que todo lo ve y en algún momento se hará justicia, ¿no? Como esperando la justicia divina. Eso tampoco es perdonar, o sea, el Dios que conceptualizamos no es un Dios castigador, por el contrario. Es un Dios que perdona, incluso a las personas que han cometido actos de violación o de violencia y sinceramente se arrepienten de ello, pues dentro de la conceptualización Dios los podría perdonar. Entonces tú dirías, bueno, entonces que lo perdone Dios porque yo no. Al final, el perdonar, como decimos, no es para que la otra persona necesariamente se sienta bien, es para que tú te sientas bien, para que tú dejes de recordar y dejes de recordar, no, porque como decimos, no lo vas a olvidar, pero para que tú puedas superar lo que ha sucedido y cuando recuerdes lo que sucedió, ya no lo vivas o ya no lo revivas con la emoción inicial, y te puedas traer paz. De eso se trata el perdón, que tú vivas en paz. Entonces, ya terminando, vamos a las acciones. Quiero ver si hay algunas preguntas más. César Chura dice, hola, buenas, aquí escuchando, muchos saludos de Arica, Chile. Un saludo muy especial a mi mamita que está enferma, pero acá escuchándote. Ella se llama Ana María Dolores Delano. Ah, mira, señora Ana María Dolores. Muchos saludos a ti, a César también, vecinos acá de Arica. Sí, pues estas noches estamos utilizándolas para compartir contenido que sea importante, que sea valioso para todos. Y ustedes déjenme en sus comentarios qué otros temas quisieran abordar y con mucho gusto vamos a ir desarrollándolos. Me da mucho gusto poder ser un poco de compañía y quizás consuelo para ustedes. Blanquita dice, mi abuela decía, yo perdono pero no olvido. Al yo crecer me empezó a resultar cuestionable esto. Siento que el rencor no nos lleva a nada y más daña a quien lo siente. Claro, todo lleva su tiempo y cada quien supera según sus posibilidades. Sí. El perdón es un proceso personal, pero también puede ser un proceso terapéutico. ¿Ya? Dentro de la psicología, más aún en lo que son las terapias, el enfoque terapéutico de aceptación y compromiso, se trabaja mucho el perdón. Si bien el perdón tiene una acepción religiosa, que está bastante desarrollado por ahí,
Dentro de la psicología también hay muchos procesos terapéuticos para acompañar el perdón, que es importante. Entonces uno lo trata de trabajar por su cuenta y si se reconoce que aún así le cuesta, buscar ayuda profesional es oportuno, porque al final podemos llegar a ese perdón. Quizás no tan rápido como quisiéramos, porque es un proceso igual. Las heridas para sanar toman su tiempo. Mientras más profundas, más tiempo toma y quizás más especialización se necesita para poder ayudarle. Gilbert, hola. Lo prometido es deuda. Dice, Gilbert me escribe que es mi fan y nunca lo veo conectado y nunca me hace comentarios, pero ahora sí, ya está, perdonado. Bien, Indira dice, si un familiar te agredió y sabes que siempre lo tendrás que ver, ¿cómo puedes perdonar? Sí, te entiendo que es complicado. Es cierto, uno lo que quisiera seguramente es al agresor nunca más verlo, ¿no? Y según lo legal, si hay una agresión este, significativa, por usar un término, se busca la distancia del agresor con la víctima, ¿no? Cuando se procede a la denuncia y se llega a esto. Pero a veces sabemos que en el proceso judicial se rompen las vías, no se llega necesariamente a esa justicia legal que queremos y a veces a la víctima le toca seguir viviendo con el victimario. Entonces, ese tipo de... Para lograr ese perdón es un poco más complicado, pero no imposible. Habría que trabajarlo ya con un proceso terapéutico para hacernos más fuertes y no permitir que la presencia de la otra persona me afecte, ¿no? Hasta que yo pueda lograr una mayor independencia, ¿no? Porque de todas maneras, si la víctima sigue viviendo con el agresor, pueda repetirse nuevamente la agresión o le pueda ser mucho más difícil recuperarse. Ya. Teli comenta, el perdón es un alivio para el alma. Es un regalo para uno mismo, ¿ya? Quizás por eso el término perdón, que tiene que ver con don, donar, dar, ¿no? Es algo que yo me doy finalmente, que yo decido vivir este proceso, ¿no? Yo decido empezar a perdonarme o a perdonar y voy a ir por ciertas etapas desde el preguntarme de pronto, ¿no? Si es que yo estoy sintiendo culpa, ¿qué gano sintiéndome culpable? Es una pregunta que puede ayudarnos a contextualizar lo que ha sucedido. Sintiendo esta culpa, ¿qué gano? ¿En qué me ayuda sentirme culpable? Porque si sentirme culpable va a ser de que no salga de mi casa, que ya no le vuelva a hablar a la persona que estimo y que considero lastimé, entonces no me está ayudando. Tengo que cambiar de acción. Preguntarme si realmente tuve la intención de lastimar, de fallar, de equivocarme y lastimar a la otra parte. Te darás cuenta que en la mayoría de casos no hubo intención, o sea, los accidentes o las acciones a veces simplemente suceden, las reconocemos, las aceptamos nuestra responsabilidad, que no es lo mismo que aceptar la culpa, ¿ya? Porque cuando yo acepto mi responsabilidad, busco soluciones, pero cuando yo me quedo con la culpa, simplemente me meto en una emoción que no me ayuda a enfrentar la situación. Entonces me voy a este pensamiento de que aceptamos que todos podemos equivocarnos, aunque hubiera preferido no equivocarme, es inevitable, en algún momento de mi vida me iba a equivocar. Aunque hubiera preferido que mi equivocación no lastimara a alguien, acepto que esta equivocación tuvo efectos colaterales y entonces buscaré la manera de reparar, de resarcir, de aliviar el malestar que le pude generar a otras personas. Pero sobre todo, esto que hice no me convierte en una mala persona ni en un ser despreciable, simplemente en una persona que se equivocó y que está dispuesta a aprender de sus errores y a tomar las acciones para que no vuelva a suceder y para que las personas implicadas puedan recuperarse. Otro ejercicio que te sugiero para esto del perdón es que del perdón personal, ¿no? De que tú te puedas disculpar alguna falta, es que pienses en alguien que quieres mucho. Y si esa persona hubiera cometido el mismo error que tú cometiste, ¿la juzgarías tan duramente?
Porque a veces somos muy duros con nosotros para juzgarnos, para recriminarnos, ¿no? Pero si lo vemos hacia afuera, si lo vemos en otra persona, que esto le hubiera hecho a alguien que quiero mucho, de pronto no sería tan dura. Y entonces eso me va a ayudar a ver la situación de otra manera. También que lo que ha sucedido, que ahorita de pronto me impacta, quizás en el tiempo te vas a dar cuenta que no fue tan grave. Y que finalmente yo puedo corregir mis acciones. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué el lápiz tiene borrador? ¿Sabes? ¿Cierto? Porque puede equivocarse y puede corregirse. Igualmente, entonces, las personas con mayor razón podemos equivocarnos y podemos aprender a corregirnos. ¿Ya? Basta, o todo empieza con la decisión de mejorar aquella falta que pude cometer. Y en el proceso de perdonar al otro, hay que buscar hacer un cambio en nuestro comportamiento también. Si bien muchas veces hablamos de que hay que cambiar el pensamiento, a veces no es tan fácil cambiar el pensamiento, ¿no? Porque está rumiante, estoy constantemente o recordando mi falta o recordando la falta que cometió la otra persona. Entonces, cuando empiezo este proceso del perdón, tengo que asumir que hay algunas conductas o acciones que tengo que cambiar, ¿no? Uno, por ejemplo, dejar conductas que puedan ser destructivas, conductas que puedan ser autodestructivas para mí, como lesionarme, como insultarme, ¿no? O conductas que puedan ser destructivas para la persona que considero que ha cometido la falta, como estar insultándolo o mandándole indirectas por el Facebook o hablando mal de esa persona, ¿no? Porque al final eso solamente alimenta el rencor, el odio, el enojo, la ira, y tú vives eso y tú te sientes mal. A veces la otra persona ni siquiera lee tu indirecta o ni siquiera la entiende. Y tú eres la que estás ahí refregándote constantemente lo que ha sucedido. Cuando dejes de quejarte de lo que pasó o de lo que hace la otra persona, también te vas a empezar a dar cuenta que vas superando esto, porque el que constantemente se queja, constantemente igual está reviviendo lo que ha sucedido, ¿no? Pero mira cómo es, mira esta cómo se comporta, ¿no? Y yo no me merezco esto. Entonces te pones en una situación de víctima que nadie te va a sacar de esa situación. O sea, si tú quisieras que la otra persona venga y se disculpe, y ojalá sucediera, pues genial, ¿no? Y que además repare su falta y deje de hacer lo que está haciendo, pues sería súper. Pero lamentablemente el que tú lo desees no va a hacer que suceda. Porque sus acciones tú no las determinas, no depende de ti lo que las otras personas hagan. Lo que sí depende de ti es lo que tú haces, lo que tú piensas y lo que tú sientes. Eso depende de ti, que no es fácil siquiera cambiarlo. Imagínate, ni siquiera es fácil cambiarlo en ti, menos lo vas a cambiar en el otro. Entonces, lo que yo te invito es que tú te concentres en ti mismo, en ti misma, y empieces a hacer esos cambios en ti, ¿ya? A dejar de quejarte, a dejar de actuar de forma destructiva, a dejar de esperar esta justicia divina, ¿no? A rezar porque le vaya mal o a desearle el mal porque te llenas de odio, y ahí es donde tú te amargas y te hace daño. Entonces, por el contrario, cuando ya vamos trabajando el perdón, la idea es, y miren que puede sonar irreal, pero la idea es que le desees el bien a esa persona. Y tú dirás, pero ni que fuera Jesucristo, ¿no? No tienes que serlo, basta o todo empieza, ¿no? Todo empieza con la decisión que tú tomas de que ya no quieres seguir reviviendo lo que ha pasado y que tú te quieres liberar y que tú te quieres sentir bien. Y que el que tú te sientas bien no depende de esa persona, depende de ti. Y entonces depende de ti el que tú cambies tus pensamientos. Y en vez de pensar que le vaya mal y que Dios lo castigue, por el contrario, empiezas a enfocarte en que ojalá le vaya bien, ojalá cambie, pero no que cambie para yo estar bien, porque de pronto es una persona infiel 1, 2, 3 veces y vas a seguir esperando que cambie, ahí te estás lastimando tú. Sino pues que le vaya bien, que cambie, que encuentre la felicidad. Le envío, como quien dice, le envío mis mejores deseos, aunque ya no lo quiero en mi vida, aunque siento que ya no es una persona que me vaya a sumar en lo que yo hago, pero
tengo pensamientos buenos hacia esa persona, porque yo no soy como esa persona, yo busco otra cosa en mi vida. Entonces me libero de esa manera de lo que el otro haya podido realizar. Ahora, si es posible, y eso es otro nivel del perdón, es restaurar la confianza en la persona que se equivocó. Eso es de pronto mucho más profundo y va a depender de quién estemos hablando, ¿no? Pero si tú efectivamente ves que la persona se ha enmendado, ha cambiado su comportamiento, etcétera, podría ser una opción que se restaure la confianza. Más aún cuando son temas familiares, ¿no? Si es, no sé, tu mamá, tu papá. ¿Cuántos de pronto vivimos todavía con algún resentimiento hacia nuestros padres? Y al final eso no nos ayuda a ser mejores padres tampoco, ¿no? Porque en nuestro deseo de no querer ser como nuestros padres, a veces terminamos siendo totalmente lo opuesto, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, en que yo tuve una crianza muy, digamos, agresiva, ¿no? Que mis papás me insultaban o me golpeaban, entonces yo digo, no, yo voy a ser totalmente lo opuesto a mis padres y termino siendo consentidor, no pongo límites, no pongo disciplina. Entonces, actuar bajo ese resentimiento al final me puede llevar a un modelo por oposición que termina siendo igualmente perjudicial. Entonces, parte de este perdón, como decimos, es llegar a un compromiso. Y el compromiso lo puedes hacer por escrito o lo puedes hacer con un testigo, es decir, contarle a alguien que estás perdonando a tal persona. Y ojo, como decíamos, eso no implica que necesariamente tienes que regresar o volver a confiar en esa persona. Va a depender de cuál es la situación, ¿no? Pero sí compartir con alguien que estás trabajando en este proceso de cambiar tu forma de pensar y tus acciones para poder llegar a este perdón, escribirlo y recordar finalmente este compromiso, ¿no? De eso se trata o algunas de las actividades que se hacen dentro de lo que es trabajar el perdón. Vamos entonces a ir terminando con los comentarios. Como dice Gilbert, no ser la víctima ni el víctimo. Marco menciona, a mí me cuesta mucho hablar de estas cosas, gracias por ayudarnos a reflexionar sobre esto, saludos. Claro, Marco, mira, como comentábamos, tenemos una página que es, siempre me olvido todavía, el nombre es un poco largo, Psicología Online para Trascender. ¿Ya? En esa página hacemos consejerías por escrito, vía online, donde las personas pueden escribirnos cualquier duda, comentario, situación, y nosotros, las psicólogas, les vamos respondiendo, ¿no? Es una manera de poder también ayudarlos. Ya ver. Bueno, saludos acá a los que se fueron conectando. Smith dice, saludos profesores, su ex alumno Miguel Pro. ¡Wow! Genial, tantos años. Y así, Rommel dice, muy buenas noches, acabo de entrar, pero me llamó la atención y quisiera aportar. Todo esto forma parte de las etapas del duelo y la culpa es natural, forma parte de ello. La cuestión es superar no solo la culpa, sino todo lo que conlleva el duelo. Muy acertado lo que comparte. Gracias, Rommel. Sí, la idea es compartir, siempre puede haber cosas complementarias, ¿no? Y claro, cada persona vivimos los procesos de diversa forma y hay que aceptar también ese ritmo, ¿no? No sobreexigirnos tampoco de que ya, entonces tengo que perdonar, ya. No, o sea, observa, ¿no? Revisa primero si estás viviendo con algún resentimiento hacia otros o te estás generando mucha culpa por algo que ha sucedido. Y ahí es donde empezamos a tomar conciencia de que esto lo quiero trabajar y lo quiero cambiar. Teji, me encantó el ejemplo del lápiz con la goma. Sí, a mí también me gusta mucho lo del lápiz, porque incluso hay otro que tiene que ver con el lápiz también, que menciona que el lápiz también necesita un tajador, ¿no? O sea que a veces hay que forzarlo un poquito y puede ser un poquito doloroso, pero para que siga la vida útil hay que tallarlo, y porque lo mejor, la esencia del lápiz está adentro, ¿no? Que es la mina para escribir. Y nosotros a veces podemos ser como un lápiz. Necesitamos un poco de ayuda o tomar acciones para sacar lo mejor de nosotros. Gladys dice, gracias, necesitaba escuchar este tema. Qué bueno. Walter, un gran tema.
Noelia, Ángela, Vanessa, Cintia, Bren, Wilber, Roxy. Ah, Roxy, mi prima. Genial. Bueno, el video igual está grabado. Últimamente estoy tomándome más tiempo. Mi idea siempre era 40 minutos, pero me extiendo. Lo siento si fue muy extenso. Espero no haberme ido por las ramas, sobre todo. He tratado de tener las ideas ahí a mi costado, precisamente para evitar irme por las ramas. Sin embargo, es un tema muy rico y yo los invito a que podamos vivir este proceso de los 3 tipos de perdón, ¿no? Aceptar, reconocer que me equivoqué y ofrecer las disculpas, ¿no? Decir perdón, me equivoqué, pasar por encima del orgullo que no nos hace menos. Lo segundo era perdonar, aceptar que así como yo me equivoco, otros se equivocan y me libero de este resentimiento. Y lo tercero, que era perdonarme, liberarme de mis culpas y aceptar eso, ¿no? De que yo me puedo equivocar y no valgo menos o no soy menos persona o una persona menos valiosa por haberme equivocado. Lo único que tengo que hacer es aprender de mis errores, corregir mis faltas, enmendarlas en lo posible y seguir por la vida. Muchas gracias por estar conectados. Compartan el video con sus amigos o con las personas que consideran lo puedan necesitar. Déjenme en sus comentarios preguntas o sugerencias de próximos temas. Espero que para el jueves o viernes nos volvamos a conectar. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.